Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En este caso vamos a hablar de los gladiadores romanos. Podríamos decir que el imaginario colectivo sobre los gladiadores romanos ha sido moldeado por siglos de literatura, de cine, de televisión, más recientemente también videojuegos, y ha sido reforzada la idea de que estos combatientes eran exclusivamente esclavos condenados a pelear hasta la muerte en la arena. Sin embargo, esta percepción es en gran parte errónea. Si bien es cierto que una fracción considerable de los gladiadores sí eran esclavos, una parte significativa de ellos eran hombres libres que optaban voluntariamente por este tipo de vida, ya sea impulsados por la búsqueda de gloria, por riqueza o incluso redención social. Y de hecho en este vídeo vamos a explorar un poco la composición de los gladiadores, sus motivaciones y algunos casos históricos concretos que demuestran que no todos eran forzados a combatir. El mundo de los gladiadores era extremadamente diverso. Los combatientes que ingresaban en las escuelas de gladiadores, las ludi, provenían de diferentes orígenes, ¿no? De manera general, los gladiadores los podríamos dividir en tres categorías principales. En primer lugar, esclavos y prisioneros de guerra. Un porcentaje significativo de los gladiadores eran precisamente esclavos capturados en campañas militares o bien condenados a la lucha por castigo por haber cometido algún crimen grave. En segundo lugar, pues tendríamos los criminales condenados, los noxi. Estos eran individuos que, como parte de su condena, eran enviados a la arena, la mayoría de veces con pocas probabilidades de sobrevivir. Y en tercer lugar tenemos los hombres libres que se ofrecían voluntariamente, que son los auctorati. Este grupo estaba compuesto tanto por ciudadanos romanos, libertos o incluso en ocasiones nobles que decidían unirse a la profesión de gladiador, muchas veces motivados por lo que son factores económicos o por la promesa de gloria y reconocimiento social. Esta última categoría precisamente es la que más contradice el mito popular y demuestra que ser gladiador no era únicamente y exclusivamente una forma de castigo, sino que también era una carrera para aquellos dispuestos a asumir los riesgos. Razones por las cuales un hombre libre decidiría convertirse en gladiador. Bueno, pues en primer lugar tenemos el tema de la recompensa económica y la estabilidad financiera, ya que uno de los incentivos más poderosos para que un hombre libre decida convertirse en gladiador era precisamente el aspecto económico. Las peleas en las arenas ofrecían grandes recompensas monetarias, especialmente para aquellos que se destacaran en el combate. Los gladiadores más exitosos podían recibir generosos pagos, obsequios de los patrocinadores e incluso la posibilidad de comprar su libertad si eran esclavos. El historiador Suetonio, por ejemplo, menciona que algunos gladiadores recibían pagos comparables a los altos cargos de la administración romana. Además, los patrocinadores de los espectáculos a menudo otorgaban premios y premios adicionales en forma tanto de dinero como tierras, como incluso el estatus de hombre libre en el caso de que el combatiente fuera un esclavo. Otra de las razones podría tratarse precisamente del tema del honor, de la gloria, de la fama. En la sociedad romana, tanto el honor como la gloria eran valores fundamentales. El gladiador exitoso podía convertirse en una figura extremadamente popular, mirada no solamente por el pueblo, sino también por la aristocracia. Había quienes aspiraban a este tipo de vida por el reconocimiento social que traía consigo. Tenemos el ejemplo del poeta Marcial que relata en sus escritos cómo algunos gladiadores llegaban a ser tan famosos que incluso las mujeres de alta sociedad los idolatraban y buscaban su compañía. Además, los mejores gladiadores recibían patrocinios y contratos con las ludi, y esto les garantizaba al final una carrera próspera y beneficiosa. Una tercera razón podría ser escapar de la pobreza y de las deudas. En antigua Roma las deudas podían llevar a una persona a la ruina total. Aquellos que se encontraban en situaciones económicas desesperadas podían ver en la gladiatura una forma de obtener ingresos estables. La inscripción en una escuela de gladiadores garantizaba el alojamiento, la comida y un entrenamiento especializado, lo que podía ser preferible, por ejemplo, a la indigencia. Los auctorati firmaban contratos voluntarios con los lanistae, que son los dueños de las escuelas de gladiadores, y se comprometían a luchar durante un periodo determinado de tiempo a cambio de una manutención y una parte de los premios obtenidos en combate. Un cuarto aspecto podríamos determinar que es la redención y las segundas oportunidades. Algunos hombres libres, especialmente aquellos que habían caído en desgracia o perdido su honor, veían en la arena una oportunidad para rehabilitarse ante la sociedad. En algunos casos, exsoldados deshonrados o personas que habían cometido faltas morales acababan ingresando a la arena con la esperanza de recuperar su dignidad a través de sus habilidades en combate. Y de hecho tenemos algunos ejemplos históricos de gladiadores voluntarios. Existen numerosos casos documentados de hombres libres que decidieron convertirse en gladiadores. Por ejemplo, tenemos a Flama. Aunque inicialmente era un esclavo, Flama decidió continuar su carrera en la arena incluso después de haber sido liberado, lo cual indica que lo hacía por voluntad propia y no por obligación. Tenemos a Spículos. Este era un gladiador altamente reconocido que ganó la admiración del emperador Nerón, quien otorgó riquezas y propiedades tras su retiro en la arena. Tenemos también a Décimo Junio Juvenal, que era un poeta romano que menciona en sus sátiras la existencia de nobles y ciudadanos que por distintas razones decidían convertirse en gladiadores.
También tenemos emperadores gladiadores, ¿no? Algunos de los emperadores romanos más conocidos, como por ejemplo Cómodo, del 161 al 192 después de Cristo, para que os hagáis un poco de las idea de las fechas, participaron en combates de gladiadores, simplemente por placer, por vanidad, demostrando que la arena no era exclusiva de esclavos y de criminales. Y sí, habéis oído bien, he mencionado a Cómodo, que si os suena de algo y no sabéis por qué, haced un poco de memoria. ¿Habéis visto la Play Gladiator? Pues sí, es el mismo Cómodo, o al menos una versión. Su afición por la arena fue una de sus características más conocidas y, a diferencia de otros emperadores que también promovían los juegos pero desde las gradas, como he dicho, él bajaba al Coliseo para luchar. Sin embargo, al final sus combates no eran del todo justos ni auténticos, ya que sus oponentes estaban en clara desventaja. Cómodo tenía una obsesión enfermiza con los juegos gladiatorios y se consideraba a sí mismo la reencarnación de Hércules. Se dice que incluso participó en numerosas peleas vistiendo una piel de león y portando una maza, como las representaciones mitológicas del semidios. Sin embargo, lo que es la veracidad de sus habilidades, pues sus habilidades en combate, pues queda bastante en entredicho, es bastante cuestionable, ya que según el historiador Herodiano, Cómodo nunca se enfrentó realmente a gladiadores experimentados, sino que peleaba contra combatientes debilitados o con oponentes que estaban drogados, heridos o incluso entrenados para perder contra él. Además, como emperador, nadie podía desafiarlo ni derrotarlo realmente sin enfrentar consecuencias fatales. Otro historiador, por ejemplo, Dion Casio, menciona que Cómodo cobraba enormes sumas de dinero del tesoro imperial para organizar sus espectáculos y que la población romana lo veía como un emperador excéntrico y megalómano más que realmente como un verdadero guerrero. Tenemos algunos ejemplos de sus hazañas en la arena. Por ejemplo, se dice que en algunos de sus combates, Cómodo entraba en el Coliseo con un atuendo especial y combatía contra animales salvajes, pero usando lanzas desde una posición segura. También se enfrentaba a gladiadores desarmados o con las espadas sin filo, asegurándose así siempre que tendría la victoria. Incluso Dion Casio relata cómo Cómodo obligaba a los senadores y a los nobles a presenciar los combates. Esto generaba un profundo desprecio entre las élites romanas. Al final, ese comportamiento excéntrico y su obsesión con los gladiadores fueron algunos de los factores que le llevaron a su caída. En el año 192 después de Cristo fue asesinado en un complot por su concubina Marcia y también por su chambelán, los cuales le envenenaron, pero al ver que el veneno no hacía efecto lo suficientemente rápido, ordenaron a un luchador llamado Narciso que lo estrangulara en el baño. Si bien Cómodo se proclama a sí mismo como un gran gladiador, en realidad sus combates eran un espectáculo manipulado. Este relato, como he dicho, aunque exagerado en algunas fuentes antiguas, fue la inspiración para la figura del emperador en la película de Gladiador del año 2000, donde Joaquín Phoenix pues, interpretó a este personaje basado en él, aunque con algunas licencias dramáticas, pero yo creo que con un gran resultado final. En conclusión, el combate en arena no era solo una lucha por la supervivencia, era un campo de batalla donde la voluntad de los hombres era puesta a prueba. Para muchos, el rugido del Coliseo no era una condena, sino un llamado. Un desafío que solo los más valientes aceptaban, aquellos dispuestos a jugarse la vida por honor, riquezas o redención. Los Auctorati fueron la prueba viviente de que en la Roma antigua el destino no estaba escrito en piedra. Un hombre podía nacer en la miseria y morir como una leyenda. No todos los gladiadores eran esclavos obligados a luchar. Muchos fueron guerreros por elección, hombres que enfrentaron la muerte de frente y la desafiaron con cada golpe de espada. La historia de estos combatientes nos recuerda que la grandeza no está reservada para aquellos que nacen con privilegios, sino para aquellos que se atreven a reclamarla con sangre y acero.